Don Bernabé, don Melvin, aquí estamos de nuevo y vamos a darle continuidad en este programa a lo que ha sido la temática de los últimos dos programas, de las últimas dos emisiones, que es ir compartiendo las experiencias, las vivencias, las satisfacciones, las sorpresas que hemos ido recibiendo en este proceso de conformación de estructura en los 158 municipios del país. Otro hecho inédito que Rescate Democrático está logrando, como así fue de trascendente salir a calles, plazas y avenidas de este país a buscar más de 100.000 firmas, cerca de 110.000 ciudadanos que estamparon su firma en los volantes físicos, que es parte del expediente entregado a la Junta. También es historia ver en los estatutos fundacionales haber renunciado de forma permanente al financiamiento público, cosa que ni siquiera Bosch, que fue el referente a la ética en la política dominicana, ni siquiera él lo contempló en los documentos fundacionales de los partidos. Y ahora de nuevo, don Melvin, estamos recorriendo el país para hacer historia como una organización nueva que deposita ante la Junta. Vamos a depositar estructuras, personas de carne y hueso, cédula, teléfono, y que pueden ser contactados, verificados y validados por quien así lo entiende en los 158 municipios del país. Y eso no es poca cosa. Y que conste que no es un requisito de la ley para el expediente de aprobación del Partido Independiente Rescate. Pero es un reconocimiento de que Rescate Democrático está siendo permeado en todos los municipios del país. Pero además es un imperativo político y estratégico, porque cómo tú vas a ganar una elección a nivel nacional si tú no tienes estructura en cada municipio, porque quién va a hacer el trabajo político y quién va en esos municipios a organizar el tema delegado. Y se gana elecciones sin delegado, hombre. No se puede. No, pero yo quiero intervenir ahora, temprano, en este programa. A la gente hay que darle número. Al día de hoy, el país está organizado en 158 municipios. Sí. Al mismo día de hoy, nosotros tenemos directorios confirmados en 111 municipios. Repito así, tenemos directorios de Rescate Democrático establecidos en 111 municipios de los 158 que tiene el país en total. Ahora, ¿qué resulta? Ahí hay un mapa. Es el que tiene los colores, ¿no? Correcto. Todo lo que está en verde. Por favor, ponlo exactamente. Todo lo que está en verde está en verde son municipios, territorios donde ya existe un directorio. Entonces, las zonas que están en amarillo, y deben haber 9 zonas en amarillo. 9 municipios. 10. 10, estoy contando 9. Pero está bien, por uno no vamos a discutir. No vamos a pelear por eso. Ese color amarillo se refiere a municipios que se están trabajando, o sea, municipios donde, por ejemplo, falta un dirigente, o falta una posición, o falta un dato que no está... Una cédula. Debidamente verificado o autentificado. ¿Autenticado o autentificado? Autenticado. Autenticado. Así es. Okay. Entonces, en un rojo ahí medio raro, como magenta, hay 38 municipios donde al día de hoy no está operando y no está conformado todavía un directorio. Ahora bien, quiero llamar la atención sobre ese mapa. Fíjense, tanto la teleaudiencia en general como la gente de nosotros, que hay 2 o 3 casos aislados, pero evidentemente 2 zonas del país donde se concentra el mayor número de esos municipios, donde no hay un directorio de Rescate Democrático incorporado y establecido. Esas 2 zonas corresponden a una parte de lo que se llama el sur profundo, léase Barahona como eje, Bauruco e Independencia, partes de Bauruco y parte de la provincia de Independencia. Entonces, por otro lado, hay en la zona de Monteplata, Vallaguana, Sabana de Guabate, Vallaguana, Sabana Grande de Boyá, El Ceibo, Sabana Grande de Boyá, Yamasá, ahí. Toda la sabana de Guabatico, esa. La sabana de Guabatico se llama esa zona. Sí, los agrónomos y los ganaderos y los cañeros la conocían esa zona como la sabana de Guabatico. En general son tierras malas. Para la agricultura intensa, para la agricultura intensa, para pero la sí agricultura. buena para la ganadería y la caña.
muy lodosas, arcillosas, problemas de drenaje, etcétera. Pero bueno, no estamos aquí hoy para hablar de la calidad de las tierras. Entonces, ¿qué es o cuál es el plan de trabajo de rescate democrático en relación a esos 38 municipios que faltan por establecer directorios, de los cuales, y es bueno precisar el dato, 22 de esos 18 están en la franja del sur profundo? 22 de los 38. 22 de los 38. Y 16 un poquitico más de la mitad. Entonces, Adrián, vamos a de nuevo mostrar ese mapa y vamos a hacer la primera pausa para entonces hablar, o sea, cuál es el plan de trabajo para alcanzar, para esas dos regiones y los casos sueltos que hay. Para pintar de verde ese mapa. Exactamente, para terminar de pintarlo de verde. realizado ese trabajo. Porque que no esté hecho no quiere decir que no tengamos personas, los afectos, la simpatía y la gente que nos pueda colaborar para hacer ese trabajo, sino que todavía no. Por ejemplo, ahí hay varios municipios que todavía aparecen ahí, como Boca Chica, por ejemplo, un municipio donde tenemos presencia y estructura, pero que todavía ese trabajo no se ha hecho, porque el trabajo, es bueno decirlo, el trabajo implica que esas personas que son miembros de esa estructura firman un formulario institucional de la estructura del municipio tal, y también firman un documento adicional que es una especie de registro individual de esa persona como parte de la organización. Eso no es nombre al azar, ni mándamelo por WhatsApp y ya está listo. Entonces, el viernes 26 y sábado 27, la agenda y el trabajo ha sido línea noroeste, que faltaban 3 municipios, que mire qué curiosidad, don Melvin, Villavasque es uno, La Mata es otro, La Mata de Santa Cruz y Monción. 2 de ellos están prácticamente también ya prácticamente listos. Y el domingo temprano retornamos para un encuentro, reunión en Asua, donde Asua tiene 10 municipios y están prácticamente el 100% listos. Faltan algunos detalles menores por hacer y vamos a estar el domingo en Asua, en la mañana, y en la tarde Barahona, ¿correcto? Barahona. Que Barahona, es importante señalar y puntualizar que en la provincia, de lo que falta en el sur, 6 de ese total es en Barahona. O sea que trabajando Barahona y completando eso, pues prácticamente se haría casi un 40% del total que falta en el sur. Y ese trabajo, eso que falta, pretendemos terminarlo antes de que finalice el mes de julio. Y eso políticamente va a ser un hecho inédito que ha ocurrido. Un partido nuevo, ni siquiera uno viejo, esos que tienen 20 años ahí participando, haya hecho algo. Se lo voy a poner más sencillo. El único partido que puede haber reclamado legítimamente haber tenido representación de verdad en todos y cada uno de los municipios del país es el extinto Partido Dominicano, porque era Trujillo. De ahí para acá, nadie. Nadie. Y después de Trujillo, ni el reformista. de los tiempos de Peña y Bosch, juntos en el PRD. Y es reformista. Y es reformista tampoco. Ni el reformista tampoco. Ninguno. Siempre faltaban 6, 7, 10 municipios. Incluso cuando era mucho menos. Sí. Porque no existía ese picadillo territorial. De manera que tener representación en la totalidad de los 158 municipios que tiene, si no es una hazaña. Esta hazaña no será bueno darla a conocer como hazaña, no dejarla como un dato tan pronto per se. nosotros entendamos y aprendamos, no lo hemos hecho, que el trabajo de la gallina no termina cuando pone el huevo. Cuando caca en grande las hazañas que estamos llegando a tener. Ese es el punto en que debemos lograr poner en nuestra agenda con todas las estructuras y la fuerza que tenemos para que el pueblo dominicano sepa qué está sucediendo con este movimiento vía duro partido Rescate Democrático, independiente Rescate Democrático en el país, para que en algún momento, que me da a mí un escozor cada vez que veo las encuestas, donde nunca aparece Rescate Democrático, ni siquiera mencionado como
nada, como que no existe en el quehacer político dominicano. Ahí yo quiero reiterar que no es un requisito legal presentar estructuras en los cientos, pero de la misma manera que no es un requerimiento legal, sí es un mandato político y hasta moral. Uno puede decirle a los dominicanos que está construyendo un proyecto de poder serio, de verdad, para ganar unas elecciones, alcanzar el poder y transformar este país. Si tú no tienes estructura, capilaridad social, presencia, gente que defienda tus votos en cada municipio del país. Hay muchos especialistas en la materia, don Melvin, que dice, don Bernabé, que si tú puedes ganar la campaña, pero pierdes las elecciones, si no posee al menos el 85% o más de las actas electorales. Y ese 15%, estamos hablando de 22 municipios. Miren lo sensitivo que es tener presencia en cada municipio del país. Porque si tú ganas las elecciones, pero hay 20 municipios donde tú no tienes delegados y por ende no tienes las actas, tú tienes un grave problema para hacer valer esa voluntad expresada en las urnas. Entonces, yo digo que cualquier esfuerzo serio, de verdad, por alcanzar el poder, tiene como un prerequisito, una condición sine qua non, que es construir eso a nivel territorial. Porque si no, tú tienes uno o más flancos descubiertos. Y entonces así que tú vas a ganar. Y así que tú le dices a la gente que va a alcanzar el poder, teniendo esas debilidades territoriales que son casi letales para de verdad alcanzar el poder si no tiene esa capilaridad y esa presencia en cada municipio del país. O sea, no un paso, únicamente una explicación. Usted está hablando de defender el voto. Nosotros estamos construyendo una estructura que antes de defender el voto tiene que hacer otra que gana. No hay que decirlo vil. Entonces, exacto, estamos armando. Al cubrir todo el territorio, ¿no? Se con una especie de ejército, ejecuta trabajo político para organizar, articular y convertir en fuerza, en organización, en esfuerzo, los frutos del discurso político que el país ha aprendido a valorar, a respetar, a apreciar y entusiasmarse. ¿Sí? Cada vez que usted habla, suma 20 o 10,000 o 5,000 o 3,000, yo no sé. Pero eso que usted suma cada día, si no hay una organización que como un colador haga así y recoja, no es nada. Es un estado de opinión así. Sí, el cobrador sí habla muy bien y duro y vaina. Ya. No pasa de ahí. Es humo que se disipa. No pasa de ahí y no tiene consecuencias. Entonces, valga la corrección a su propio discurso. Esa estructura de tierra, esos directorios, esos 158 directorios están formándose para una segunda tarea, pero la primera es ganar el voto. Porque qué maldito voto van a defender si no hemos ganado 1 millón, 2 millones de dominicanos. O sea, ¿qué votaron? Entonces, la mecánica, la lógica de la secuencia es que en los tentáculos, venas, pero si usted que es médico, la sangre de uno cuando corre de aquí hasta las uñas, ¿en qué que va? ¿En venas o en arterias? Arterias. En arterias. Retorna vía venosa. En las venas. Entonces, fíjate bien la vaina. Nosotros con esa estructura irrigamos el territorio y adquirimos la capacidad de llegar a todas partes. Pero ¿para qué carajo es que queremos llegar a todas partes? Porque el proceso electoral que nosotros hemos ganado tiene que estar a la altura del nivel de los compromisos que nosotros hemos asumido. Y siempre hemos dicho, nosotros no podemos ganar unas elecciones y que por 1,000 votos ni 2,000 votos. Nosotros tenemos que ganar unas elecciones por 50, 60, 100,000 votos. O sea, unas cantidades que no solo sea imposible secuestrar, sino que además le digan al país, le muestren al país, no, este país no está dividido entre 49 por un lado y 48 por el otro. No, aquí hay una fuerza más grande, más numerosa, más sólida, más entusiasta, más resuelta, más determinada. Que es indispensable. Sin mayoría, la agenda nuestra. Eso le iba a decir. No camina. Que no solo es ganar. Para gobernar y cumplir, se necesita un nivel de sustentación social tan mayoritario que no deje espacio a que a nadie se le ocurra ni siquiera soñar
abortar ese proceso de cumplimiento de esa agenda pro dominicanidad? Viendo la analogía de la sangre y de las arterias, de las venas y las arterias, veo que en cada municipio necesitamos personas que muevan esa sangre, que mueva el conocimiento, que cada vez que haya un mensaje, esa sangre que llega a cada municipio sea duplicado, multiplicado con los amigos, los conocidos, en debates, los que están en contra, en favor. Eso, crear una especie abierta de un diálogo abierto con las comunidades, y informalmente, formalmente si se puede, pero lograr ese tipo de irrigación, si se quiere decir, no solamente en las comunidades pequeñas, sino también en las montañas, en los lugares apartados, en los lugares concentrados. Pero tú sabes, yo como médico les digo que el ejemplo que yo creo que realmente aplica en este caso es el del coágulo. Cuando ocurre una herida, obviamente comienza la salida del flujo sanguíneo. El cuerpo detecta que está perdiendo sangre en ese punto y comienza a liberar decenas de miles, cientos de miles de pequeños filamentos de fibrina. Obviamente la presión del flujo de sangre lo arrastra y se lo lleva. Hasta que uno se fija, Entonces uno le dice, apriétate ahí, porque eso ayuda a detener el flujo sanguíneo y favorece que un primer filamento de fibrina se fije ahí. Sí, ya todos los demás que vienen atrás van chocando con ese y se van uniendo, y eso es lo que forma el coágulo. Entonces así mismo veo yo esas estructuras municipales, porque la gente que recibe el mensaje y que decide involucrarse en agosto, en Bánica. Si usted no tiene a nadie en Bánica, ¿dónde usted manda a don Andrés o a don Liro de Bánica, para poner un nombre real, que vaya? ¿A quién usted lo remite? ¿En torno a qué o a quién usted lo organiza? Y estamos a 20 meses del plazo técnico electoral para estar listos, ¿eh? O sea que no hay tiempo que perder. No. Porque la gente dice, estamos en el 26, eso... Como me dijo uno esta semana y yo le llamé la atención. Una persona que me llamó, no era parte todavía de... Dice, mire, estamos con usted. Desde que tú arranques, cuente conmigo. Digo, ¿cómo que tú arranques? Pero tú arrancó hace tiempo. Hoy estamos tarde para hacer todo lo que se necesita hacer bien hecho. Señores, estamos hablando de 20,000 delegados. Y si faltan 20 meses, no es 1,000 por mes. 1,000 por mes. Y 1,000 por mes no son 33 todos los días. Vamos a hacer otra pausa para entender mejor el tema de la capilaridad y el papel de las arterias. Y del coágulo. El papel de las arterias en irrigar todo el organismo. Seguimos en medicina o en política. Sí. Mire. No, eso son analogías médicas en la política. Ya veo. Mire, los mosquitos tienen la vainita esa, el aguijón, porque es un insecto, una vaina que yo no sé qué tiempo dura vivo. Estiletes. Pero está diseñado para una función. Entonces, aquí se ha creído que las elecciones se ganan en redes sociales ahora, y antes se ganaban en programas de televisión o en caravanas, en la vaina que tenía Jacinto Peinado, unos camiones, una camioneta con portadores de un maldito escándalo, que luego creo que los PLDistas enriquecieron poniendo mujeres medio en cuera, bailando, tongoneándose. Pero en realidad las elecciones se deciden en las urnas y las decide la gente de carne y hueso. Entonces tú estás construyendo una estructura, pero acuérdate que las estructuras son cosas que no se mueven. Una estructura, sea de hormigón armado, o sea de acero o de piedra, no se mueve. O de madera. Y nosotros usamos la palabra estructura y deberíamos referirle exclusivamente a la primera etapa del trabajo de organización. Porque nosotros necesitamos que esa estructura sea capaz de moverse, de desempollarse, de diluirse en el cuerpo social, de llegar a todas partes. O sea, el proceso de capilarización lo que implica es lograr ese entusiasmo. El trabajo que tiene que hacer toda esa gente, ¿okay? Y un núcleo
central. Una parte para ganar la simpatía, adhesión y el respeto de la gente. Y luego alentar la participación de esa gente en el proceso de votación. Y a seguidas emprender la defensa del derecho que ya se ha ejercido, que es votar, defender ese voto. Entonces, ¿es imprescindible tener 158 estructuras? No, pero es bueno, es importante, porque fíjense lo que le voy a decir. Hay municipios poco poblados, se dirá, pero esa vaina, tú no necesitas el municipio de Galván o el municipio de San Rafael para ganar o para perder unas elecciones. Y es verdad, técnicamente es verdad, pero ¿sabes qué resulta? Llegó una epidemia, nos azotó un huracán, nos estremeció un terremoto, nos devastó una sequía bíblica, son cosas que están pasando todos los días en el mundo entero. Antes era casi teórica, perdón, pero la posibilidad de la ocurrencia de uno de esos fenómenos naturales, de esas tragedias, pero ya no. Hoy averiguo cuántos se murieron en Alemania y Francia de calor. Hoy. Pero cuántos se murieron de frío del otro lado del mundo, o de inundación o de sequía, en Sudán, Somalia, Etiopía, Eritrea, etcétera. ¿Qué quiero decir? Al tener presencia en 158 municipios, Rescate Democrático adquiere la capacidad de tener contacto, relación, vínculo y acción directa con cualquier parte del país, cualquiera que sea la circunstancia. Hay que vacunar. Ahí está la gente. Hay una buena respuesta en cualquier lugar. Hay que ayudar a las víctimas de un incendio. Antes de que lleguen los bomberos, ahí está la gente de Rescate Democrático. Hay que repartir comida por una situación de emergencia. Ahí está la gente. Cual que sean las necesidades, usted tiene un vínculo y una conexión directa, pero además, y esta es la partecita sabrosa, le dicen que en Tamayo o en el Valle de Elías Piña o en Hondo Valle, que todo está bien, que hubo un desastre, pero que ya todo está bien, pero es mentira. ¿Y cómo se entera usted de que es mentira? Cuando se lo publica un periodista, no, cuando esa misma red dice la realidad de lo sucedido en cada comunidad. Sí. Claro, porque es una red de corresponsalía prácticamente ilimitada, directa. Y que tiene vínculos esenciales y medulares y una comunión de propósito con uno, porque no. Entonces, gente que es de ahí, que nació ahí, que vive ahí, que es conocida ahí, que está identificada ahí como activista, como militante, como dirigente o como persona con cierto grado de responsabilidad social, comunitaria y política, se va a poner de mojiganga. No, el que se pone de mojiganga suele ser el funcionario, el de la defensa civil, el otro, el militar, el de cualquier, el de salud pública, que por quedar bien dice, no, aquí todo está arreglado. Embuste. No se gobierna bien sin esa articulación en el metro cuadrado del territorio nacional. De eso es que estamos hablando. Y eso no es nada nuevo. En la época de la colonia existían los oidores reales. Una serie de funcionarios que la corona española, por ejemplo, mandaba a su colonia para tener oídos ahí, que le permitiera tener información de calidad y a tiempo. Y en un país tan complicado, Melvin, como estos tiempos que vivimos, no solo es una situación atmosférica, una campaña de vacunación, pero ¿cómo usted se asegura que el hospital de Hondo Valle, que fue remodelado hace 2 años, cómo usted sabe si está funcionando bien, si está llegando la cantidad de medicina adecuada, si la medicina que llega, la cantidad adecuada, pero el uso es el correcto? Si tú no tienes gente ahí que le duela esa visión de país que tú encarnas y que hayan sudado para tú llegar al poder y digan, no, este es mi gobierno, yo no puedo dejar que tú fracases porque el funcionario que está aquí, director del hospital, ha salido sin vergüenza y irresponsable. Pero esa gente tiene que saber también a quién llamar. O sea, sin esa articulación, si esa construcción de ese edificio de confianza, de cercanía y de articulación, ¿y con quién entonces el que llega al poder va a gobernar? ¿Con quién? Si no tienes con las instituciones del Estado
que todos sabemos, en la mayoría de los casos, lo deteriorada, golpeada y maleada que está. De ahí usted va a recibir su fuente de información y de insumo para tomar decisión y para saber lo que está ocurriendo allá afuera. Si usted no tiene sus propios dolientes, los que lucharon con usted, los que sudaron con usted, los que patearon piedra con usted, los que pisaron lodo con usted, los que lloraron contigo y los que construyeron a puro sacrificio y dolor ese instrumento de redención ciudadana. Si tú no tienes eso, y lo que han construido la esperanza. Si tú no tienes eso, ganaste pero perdiste. Ok, entonces, Adrián, vamos a hacer una última pausa más corta para pasar al tema de lo que nos falta, la agenda pendiente. ¿Qué vamos a hacer? En el mes de julio, claro. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cumplir esas metas? ¿Qué vamos a hacer para que se mueva esa comunidad que tenemos ahí, en esa estructura ya hecha? ¿Qué vamos a hacer con esa estructura? Claro que la meta para el mes de julio, durante el mes de julio, es terminar. Pintar el país de verde. De cualquier verde. Del verde de lo bien hecho. Del verde de haber hecho historia. El verde de la esperanza. Como simple ciudadano. Entonces eso va a implicar concluir ese trabajo en esos 38 municipios que nos faltan. Ahí está el listado de los pendientes, de los municipios pendientes en la pantalla. De manera que la gente nuestra en cada municipio diga, pero ven acá, aquí faltamos nosotros. Pero yo no sabía que faltábamos nosotros como municipio. No, pues vamos a hacerlo. Vamos a armar eso de una vez. Pero además, este programa contiene una exhortación a toda esa población que simpatiza, que respeta, que admira, que quiere al rescate democrático. Y a ellos tenemos que decirle y pedirle algo. Un grupo nuestro va a estar en el sur la primera quincena del mes. Durante toda la quincena. Tenemos como base de operaciones Barahona. Entonces debemos ahora mismo publicar en pantalla 2 o 3 números de teléfono para que hombres y mujeres a los cuales haya llegado esta emisión y estén sensibilizados por ella, digan, no, pero espérate, yo siempre he simpatizado y he apoyado al cobrador, esto, aquello, lo otro. Entonces, esos 3 números del sur debieran ser el mío, el de Junior y el de Rosa. Cualquiera de los 3, es decir, circula la información. No, llamó una persona de Cabral. Neiva. ¿Quién lo localiza? Ve Junior, ve Melvin, ve Jonathan. O sea, hay un equipo que se está armando, pero los coordinadores de ese equipo, esos son los la información. Me imagino, Adrián, que no hay que dártelo ahora, sino ya al final del programa. Entonces, igual debemos hacer para la zona de Monteplata, Cebicos, Atomayor, Vallaguana, Yamasán, no sé si Guerra. Guerra está pendiente. Tenemos gente ahí, pero todavía está pendiente de... Entonces, que esa gente sepa a quién es que tiene que llamar. Ya la segunda parte de esta gestión es ya el equipo coordinador transmitir esa información entre sí, porque el mismo día, por ejemplo, que yo estoy en Tamayo, otro compañero puede estar aquí o puede estar en Calvario. En lo fundamental, gente que ya han tenido, han interactuado con rescate, han firmado peticiones, han firmado adhesiones para pedir el reconocimiento. La causa no le es extraña. La causa no le es extraña. Exacto. Digamos que han convivido, interactuado con nosotros en algún momento. Además, ya no estamos en los tiempos donde llegamos a un sitio y nadie sabía lo que era rescate, quién era el cobrador. Ya el número de dominicanos que no sabe, está más o menos atento de qué es, quién es, qué hace, a dónde va, de dónde viene, para qué sirve el juego. Ahí donde dramáticamente es lo mismo ocurre con rescate democrático, pero ya un número creciente de personas lo reconoce, lo identifica, y eso simplifica también enormemente
el trabajo de órgano, de montaje, de montaje de la primera parte de esa estructura, que es conseguir colaboradores confiables que asumen la representación de lo que somos en esos municipios y con ello asumen compromiso de incorporar a las tareas políticas, legales y organizativas de rescate democrático. La primera de las cuales es empezar ya, ayer, hoy, mañana, el reclutamiento de los 18.654 delegados de mesa que necesitamos, primero para conquistar el voto de los dominicanos y luego para defender la emisión de ese voto en las urnas respectivas. Así es. Eso es un montón de trabajo, es una enorme responsabilidad. Y mañana está. Y no le estamos dejando para 15 o 20 días antes de las elecciones. Nosotros no hemos dejado de trabajar. Las elecciones pasadas, con todo lo traumáticas que resultaron, tuvieron lugar el día 20 y el 21. Nosotros estábamos trabajando. Al final del día, todos los males de la República, nadie que de verdad le duela a nuestra tierra puede pretender descansar cuando los problemas se agravan. Así que llegamos al final. Dar las gracias a don Luis García por la oportunidad de estar aquí. Y que Dios bendiga a la República Dominicana.